¿Sabías que existe un servicio encargado de mantener informados a todos los pilotos del mundo? Cada vez que una pista se cierra, una radioayuda deja de funcionar o cambia un procedimiento de vuelo, alguien tiene que asegurarse que esa información llegue a los pilotos antes de despegar. Y ese alguien es el Servicio de Información Aeronáutica, mejor conocido como AIS. Probablemente hayas escuchado hablar de la IP, de los NOTAM y de las AIC, pero ¿sabes realmente qué son y para qué sirven? En este video vamos a descubrir cómo funciona el Air Information Service y por qué es uno de los servicios más importantes para mantener la seguridad en la aviación. Empecemos por lo más importante. ¿Qué es exactamente el AIS? Air Information Service, o el Servicio de Información Aeronáutica, es un conjunto de servicios encargados de recopilar, organizar, verificar, publicar y distribuir toda la información necesaria para que las operaciones aéreas se realicen de forma segura. Dicho de una forma más sencilla, es el encargado de que todos los pilotos tengan acceso a información confiable y actualizada antes de despegar. Y aquí hay algo muy importante que debemos de aclarar. El AIS no inventa la información. Su función es decidir si una pista debe de cerrarse, si una radioayuda necesita mantenimiento o si un procedimiento de aproximación debe de modificarse. Lo que hace es recibir esa información de las autoridades responsables, comprobar que sea correcta y ponerla a la disposición de toda una comunidad aeronáutica mediante diferentes publicaciones oficiales. En otras palabras, el AIS funciona como un puente entre quienes generan la información y quienes la utilizan todos los días para volar. El objetivo principal es que todos los usuarios consulten información organizada, estandarizada y confiable. Pero para que todo esto funcione, la información que publica la AIS debe de cumplir ciertos principios, y hay 4 características que nunca pueden faltar. La primera es la precisión. Toda la información debe de ser correcta. Un dato incorrecto sobre la longitud de una pista, una frecuencia o una altitud podría afectar la seguridad de toda una operación. La segunda es la integridad. Esto significa que la información debe de estar completa, sin omitir datos importantes que puedan influir en la planeación o ejecución de un vuelo. La tercera es la oportunidad. La información debe de publicarse en el momento adecuado. Si una pista va a cerrarse mañana, los pilotos necesitan conocer ese cambio antes de planear su vuelo, no después. Y la cuarta es la actualización constante. La aviación cambia todos los días, por eso la información también debe de mantenerse siempre al día. Si alguna de estas características falla, también puede verse afectada la seguridad operacional. Y ahora seguramente te estarás preguntando, ¿quién decide cómo debe de funcionar todo este sistema? La respuesta es la Organización de Aviación Civil Internacional, mejor conocida como la OASI. La OASI es el organismo internacional encargado de establecer las normas y métodos recomendados para que la aviación civil funcione de una forma uniforme en todos los estados miembros. Dentro de los diferentes anexos publicados por la OASI existe uno dedicado exclusivamente al Servicio de Información Aeronáutica. Se trata del anexo 15. Este documento establece cómo debe de organizarse, publicarse y distribuirse toda la información aeronáutica para que todos los países trabajen bajo un mismo estándar. En él se definen publicaciones como la IP, los NOTAM, las AIC y otros productos que veremos más adelante. Además del anexo 15, existe otro documento muy importante conocido como el DOC 8126 o manual AIS. Mientras el anexo 15 establece qué debe de hacerse, el DOC 8126 explica con mayor detalle cómo llevar estos procedimientos a la práctica. Podríamos decir que el anexo 15 marca las reglas generales y el manual AIS explica cómo aplicarlas correctamente. Ahora bien, aunque la OASI establece las normas internacionales, cada estado es responsable de implementarlas. Eso significa que cada país debe de contar con un sistema que permita recopilar, revisar y publicar su propia información aeronáutica. En México, esta responsabilidad recae en las autoridades aeronáuticas, principalmente la AFAC, en coordinación con organismos como CNEAM, además de aeropuertos, proveedores de servicios de navegación aérea y otras dependencias que generan información relacionada con operaciones. Si un aeropuerto construye una nueva calle de rodaje, cambia una frecuencia, instala una nueva radioayuda o modifica un procedimiento instrumental, esa información debe notificarse para que pueda revisarse, validarse y publicarse oficialmente. Lo mismo ocurre cuando una pista entra en mantenimiento, se crea una nueva restricción del espacio aéreo o cambia cualquier dato relevante para la navegación aérea. Y precisamente para cumplir con esas responsabilidades existe una publicación que todo piloto tarde o temprano tendrá que aprender a consultar. Esa publicación es la Aeronautical Information Publication o publicación de información aeronáutica. El AIP es el documento oficial que reúne toda la información aeronáutica de carácter permanente de un estado. En otras palabras, es el lugar donde se publica toda la información que normalmente no cambia de un día para otro y que resulta indispensable para planear y realizar un vuelo de forma segura. Por ejemplo, aquí puedes encontrar procedimientos de salida y de llegada, características de los aeropuertos, información sobre el espacio aéreo, frecuencias de comunicación, ayudas para la navegación y muchos otros datos. Por eso, cuando un piloto realiza la planeación de un vuelo, especialmente de un vuelo IFR, consultar el AIP forma parte de la preparación normal. Y aquí es importante aclarar algo. El objetivo de la AIP no es informar cambios de último momento. Su función es publicar información que permanecerá vigente durante un largo periodo de tiempo. El AIP se divide en 3 grandes secciones. La primera se llama
llama GEN, que significa General. Aquí encontrarás información de carácter administrativo y normativo. Por ejemplo, reglamentos aplicables, servicios disponibles, requisitos para las operaciones, unidades de medida utilizadas en el país, procedimientos generales y otra información que sirve como base para entender cómo funciona el sistema aeronáutico. La segunda sección es ENR, abreviatura de En Route. Como su nombre lo indica, reúne toda la información relacionada con la navegación durante el vuelo. Aquí aparecen las aerovías, la clasificación del espacio aéreo, radioayudas para la navegación, rutas ATS, procedimientos en rutas aéreas restringidas, zonas peligrosas y muchos otros datos que intervienen mientras la aeronave se encuentra en vuelo. Finalmente encontramos la sección AD, correspondiente a aeródromos. En esta parte se publica toda la información específica de cada aeropuerto. Aquí podrás consultar la longitud y la orientación de las pistas, calles de rodaje, elevación del aeropuerto, iluminación, ayudas visuales, frecuencias de comunicación, procedimientos instrumentales, obstáculos cercanos y prácticamente toda la información necesaria para despegar o aterrizar con seguridad. Cada una organiza un tipo distinto de información, haciendo mucho más fácil encontrar exactamente lo que necesitas. Además del texto, la IP incluye una gran cantidad de información gráfica, y aquí entran en juego las cartas aeronáuticas. Las cartas aeronáuticas son representaciones gráficas que ayudan al piloto a interpretar información de navegación de una forma mucho más clara. Dependiendo del tipo de operación, existen diferentes clases de cartas. Por ejemplo, cartas de ruta, cartas de salida normalizada por instrumentos o SID, cartas de llegada STAR, cartas de aproximación instrumental y muchas otras cartas que seguramente irás conociendo a lo largo de tu formación. Hasta este momento hemos hablado de información que normalmente permanece vigente durante bastante tiempo, pero la aviación cambia constantemente. Una radioayuda puede salir de servicio o incluso establecerse una restricción temporal del espacio aéreo con muy poca anticipación. Y aquí aparece una pregunta muy importante: si el AIP contiene información permanente, ¿qué ocurre cuando surge un cambio que debe de comunicarse de inmediato? La respuesta está en una de las publicaciones más conocidas por cualquier piloto, los NOTAM. La palabra NOTAM proviene del inglés Notice to Air Missions. En pocas palabras, un NOTAM es un aviso que informa cualquier cambio temporal o condición que pueda afectar la seguridad, regularidad o eficiencia de un vuelo. Por ejemplo, puede informar que una pista permanecerá cerrada por mantenimiento, que las luces de aproximación están fuera de servicio o que existe una restricción temporal del espacio aéreo. En otras palabras, los NOTAM mantienen actualizada la información entre una edición de la IP y la siguiente. Cuando ocurre algún cambio importante, la dependencia responsable lo comunica el Servicio de Información Aeronáutica. A partir de ese momento, el Servicio de Información Aeronáutica revisa la información, verifica que sea correcta, la redacta siguiendo el formato internacional establecido por la OASI y finalmente la publica para que pueda ser consultada por toda la comunidad aeronáutica. Existen diferentes formas de clasificar los NOTAM, dependiendo del tipo de información que contienen y del país donde se publiquen. En términos generales, algunos NOTAM informan cambios relacionados con aeropuertos, otros con procedimientos instrumentales o con restricciones del espacio aéreo. Lo importante es entender que todos tienen el mismo objetivo: comunicar información que debe de conocerse antes de realizar un vuelo. Dentro de los NOTAM también es común encontrar las llamadas TFR o Temporary Flight Restrictions. Como su nombre lo indica, son restricciones temporales de vuelo que limitan o prohíben las operaciones aéreas dentro de determinada zona durante un periodo específico. Estas restricciones pueden establecerse por diferentes motivos. Por ejemplo, la visita de un jefe de estado, grandes eventos deportivos, incendios forestales, operaciones militares o situaciones de emergencia. Pero los NOTAM no son la única publicación que genera el Servicio de Información Aeronáutica. También existen las AIC, que sería Aeronautical Information Circular o circulares de información aeronáutica. Y aquí es donde muchos suelen confundirse. Mientras un NOTAM comunica información que debe de conocerse prácticamente de inmediato, una AIC tiene un propósito diferente. Las AIC sirven para difundir información administrativa, técnica o explicativa que resulta de interés para la comunidad aeronáutica, pero que normalmente no requiere de una acción inmediata. Ahora imagina por un momento que antes de cada vuelo tuvieras que revisar cientos o miles de NOTAM. Sería una tarea prácticamente imposible. Y justamente para resolver ese problema existen los PIB, que serían Pre-Flight Information Bulletin, o boletines de información previa al vuelo. Su función es recopilar únicamente los NOTAM que realmente afectan a la operación que vas a realizar. Por ejemplo, si vas a volar desde Querétaro hacia Monterrey, el sistema seleccionará la información correspondiente a esos aeropuertos, las aerovías involucradas, las radioayudas utilizadas y cualquier restricción existente a lo largo de esa ruta. Gracias a los PIB, los pilotos no tienen que revisar información que no tiene relación con su vuelo y pueden concentrarse únicamente en los avisos que realmente les interesan. Seguramente también has escuchado hablar sobre el WAAS y el RIME. Aunque estos conceptos permanecen al mundo de la navegación satelital y no forman parte directamente de la IS, muchas veces aparecen mencionados en los NOTAM, porque un NOTAM puede informar que alguno de estos servicios no estará disponible durante un determinado periodo. WAAS mejora la precisión de las señales GPS utilizadas para la navegación y las aproximaciones. Mientras tanto, RIME verifica la integridad de esas
señales para asegurarse de que la información que recibe el piloto sea confiable. Si alguno de esos sistemas presenta una afectación, es importante que el piloto lo conozca antes del vuelo. Y justamente esa es otra muestra de la importancia que tiene la AIS. Pero todavía queda una pregunta muy importante. ¿Cómo llega toda esa información hasta los pilotos? La respuesta está en la distribución e intercambio de información aeronáutica. Publicar la información no es suficiente. También es necesario asegurarse de que llegue a las personas correctas. Para lograrlo, cada estado cuenta con un servicio de información aeronáutica, encargado de distribuir sus publicaciones oficiales tanto a nivel nacional como internacional. Esto significa que la información no queda únicamente dentro del país donde fue generada. También se comparte con otros estados, organizaciones aeronáuticas, aerolíneas y demás usuarios que las necesiten para realizar sus operaciones. Gracias a este intercambio, un piloto que despega desde México con destino a otro país puede planear todo su vuelo utilizando información oficial y actualizada. Y eso es precisamente lo que permite que la aviación internacional funcione con un mismo lenguaje. Después de conocer todo lo que hace este servicio, es más fácil entender por qué el servicio de información aeronáutica es considerado uno de los pilares de la seguridad operacional. En la aviación, la información no es un complemento, es parte de la seguridad del vuelo. Si te gustó este video y quieres seguir aprendiendo más de aviación de una manera dinámica y fácil de entender, no olvides en seguirnos y darle like a este video para que no te pierdas los próximos videos. ¡Adiós!